Patentes. ¿Tangibles las invenciones resultado de la IA generativa? Tarso Machado, socio de Kastner Leonardos, Brasil. Anne McCracken, profesora adjunta de la Universidad de New Hampshire Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Moderadora, Ivonne Hernández, directora de Área de Propiedad Intelectual de Arias, Guatemala. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y moderar este panel. Para que sea más fluido, lo vamos a presentar en inglés. First of all, I want to thank... Primero que nada, quiero felicitar a Ana, agradecer a Ana y Tarso por proveer este overview de cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a la construcción de las patentes y la protección. Como ustedes lo van a ver, vamos a hablar del rol de la inteligencia artificial en la concepción de las patentes. También les vamos a decir cómo en los diferentes países están tratando la inteligencia artificial para crear patentes, y vamos a ir a través de los lineamientos de los PTOs de Estados Unidos y les vamos a dar algunos ejemplos y vamos a explicar algunos escenarios que han sido preparados en los lineamientos de Estados Unidos. Entonces se van a ir con un criterio diferente de ustedes mismos con respecto al mundo de las patentes. Entonces empezamos con Tarso. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Hola a todos. Finalmente es tiempo de hablar de patentes. Y acá vamos a empezar porque hay mucha información que compartir. Entonces me gusta empezar con esta gráfica. Entonces es una línea de tiempo con algunos eventos de la historia de la inteligencia artificial. Pueden ver que en el 56 es el momento de la primera mención de la inteligencia artificial, y en ese entonces no había patentes para eso. Después del 93 al 11, la inteligencia artificial se basa en datos y las computadoras aumentan el potencial. Es que donde empieza el aprendizaje de las máquinas y la idea de inteligencia artificial que tenemos ahora. En ese momento vemos que en el 94 el doctor Steven Tyler revela la máquina de la creatividad. Quiero que mantengan en su mente este nombre porque vamos a regresar al doctor Tyler. Y pueden ver que después de eso, del 2012 a ahora, tenemos más datos, mayor potencia informática, provoca el boom del patente. Entonces en este momento empezamos a ver que cambia de la teoría y empieza a impactar con respecto a soluciones y lo que estamos usando día a día. Entonces cuando cambia de la academia al mercado y cosas hermosas que vemos que es una consecuencia, y empezamos a ver muchas patentes. Después en el 22 ahí es donde se lanza ChatGPT y ahí es donde empezamos con la patente. También es algo que fue explicado por otros panelistas, pero hay algunas definiciones muy rápidas, las diferencias entre lo que entendemos como inteligencia artificial normal y la generativa. La idea es que la generativa es sistemas que han sido entrenados para clasificar información, entonces si tiene
ingresa un perro, después se clasifica, es un perro o no es un perro, tal vez un gato o una persona, tal vez identificación facial, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de generativo, tenemos la habilidad de crear contenido, información de un nuevo, desde algo que se le pone, bueno, voy a ponerlo de una forma generativa, lo voy a poner como un perro. Entonces, por ejemplo, en mi journey, y algo que es importante para pensar que a pesar de cómo aprendemos inteligencia artificial generativa, tiene que ver con un chatbot como ChatGPT. Entonces, solo necesita algo que se le indique. No necesita interactuar mucho o tener una conversación. Entonces, otra definición importante es la diferencia entre intervenciones asistidas por inteligencia artificial e intervenciones generadas por inteligencia artificial. Entonces, yo me voy a enfocar en intervenciones asistidas con inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que nos ayuda. Por ejemplo, para un sistema de reconocimiento facial, algunos especialistas hacen unas definiciones más grandes, asisten en el proceso, pero no necesariamente son parte de la solución. Pero para mi presentación, por favor, enfoquémonos en esto. Entonces, en las intervenciones asistidas hay preocupaciones con las oficinas de patentes y las aplicaciones para las intervenciones de inteligencia artificial. Entonces, pueden tratar de crear algunas reglas para poder dirigir cómo es que esto va a ser hecho y cuáles son las habilidades de la patente. Y del otro lado, cuando hablamos de intervenciones generadas, son intervenciones en las que la solución técnica es generada por inteligencia artificial, la inteligencia artificial como inventora, no como una herramienta. Entonces, la intervención humana no existe o es mínima, y las preguntas sobre el papel del inventor. Entonces, vamos a hablar de la patentabilidad de intervenciones asistidas por la inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto? Estas son algunas informaciones con respecto de algunas cifras de patentes, y podemos ver que hay muchas miles de aplicaciones que se han ingresado. Entonces, la mayoría han estado siendo recibidas más en Estados Unidos, China, WIPO, Corea, Japón, EPO. Entonces, esto quiere decir con las tendencias de las patentes. Vemos que hasta abajo en ese momento está Brasil, que es en el 19, que solo habían como 5,000 patentes, solicitudes de patentes. Y traje esto para que tengan en mente que hemos recibido muchísimas aplicaciones de patentes. Entonces, esta es una discusión que sigue su curso. Entonces, cuando hablamos de la patentes asistidas por la inteligencia artificial, las oficinas de patentes no se ocupan de evaluar si la invención fue realmente desarrollada por un ser humano o por la computadora. Siempre que figure un humano, la solicitud se examina como los demás casos. Entonces, todo esto se está siendo aplicadas por computadora. Entonces, la mayoría se publican, pero se tienen lineamientos para ver cuáles son las reglas, responsabilidad para las intervenciones implementadas por computadoras, y están siendo estos lineamientos activados para poder abordar las particularidades de inteligencia artificial. Entonces, no se está tomando en consideración la participación o la experiencia de los inventores. No importa si el inventor ha trabajado por 10 años para desarrollarla o si fue un golpe de suerte, o si fue una cosa que se hizo y no importa realmente. Y es lo mismo para las invenciones hechas por inteligencia artificial. Entonces, han sido proveídos algunos lineamientos para estas aplicaciones, y hay 3 cosas que necesitan tener en mente.
la patentabilidad de invenciones asistidas por inteligencia artificial, y sería elegibilidad, suficiencia de divulgación, habilitación y actividad inventiva o no evidencia. Esto sería lo principal para estas invenciones. Cuando pensamos en elegibilidad, la mayoría de las patentes, oficinas de patentes o leyes nacionales suelen establecer que si el material no estudiaría las ideas matemáticas y los programas informáticos per se no son patentables. Entonces aquí la mayoría de las patentes, las ideas matemáticas o lo abstracto o los códigos no son considerados invenciones, y los que se han sido considerado es lo que es elegible cuando son técnicas en naturaleza y no abstractas. Entonces, la solución técnica a un problema técnico, intervención y eso, porque si vemos media que se puede leer, media que tal vez tiene empezado en una computadora, entonces toda la solución técnica que se ha realizado puede ser patentable. Entonces los códigos SARS o cosas así, que es protegido por leyes de derechos de autor, no por patentes. Entonces ahora cuando hablemos de suficiencia de divulgación, esto lo vimos ayer, que tiene la habilidad de adaptación, y esta adaptación es los números los que están siendo adaptados en respuesta a lo que se está ingresando, y se ajusta lo que hace el sistema y puede reconocer o generar información. Sin embargo, después de eso, es muy difícil para un humano entender cómo es que ese sistema puede proveer esa solución técnica. Entonces, usualmente lo que pasa es que los aplicantes deben proveer información de cómo se hizo el entrenamiento, porque la mayoría han estado preguntando en el general, los aplicantes deben de proveer la descripción clara de la invención, pero por inteligencia artificial también información de cómo se entrenó, incluyendo la descripción de la data y cómo se formó. Entonces estos dos ejemplos, esto es muy tradicional en el trabajo y cómo se aplica la patente y cómo el sistema está siendo entrenado y cómo se lee esta aplicación de patente, y entender cómo este sistema puede solventar este problema técnico y lo que se llama una solución de caja negra. Y esto es básicamente, se pone un input, no se explica nada de cómo se clasifica esto o cómo se genera uno nuevo, y solo se pone lo que se ingresa, una caja negra y la respuesta. Entonces eso no es suficiente para reproducir esta invención, y consecuentemente su aplicación no va a lograr ser aprobada. Entonces es importante que se provea al menos un ejemplo de la información de entrenamiento y la fuente de los datos en sí, aunque deseable, no es obligatoria. Entonces, para entrenar inteligencia artificial es usualmente muy sensible y es información importante. Entonces, si estamos hablando para datos médicos, esto es algo que no quiere compartir, por supuesto. Es algo muy valioso para su cliente, la información, entonces no tiene por qué revelar eso en su aplicación, pero al menos un ejemplo, tal vez abstracto, un ejemplo abstracto de la información de cómo esto funcionaría. Y por último, para las invenciones asistidas, es para la información no
es interesante pensar que las destrezas de las personas es la misma am, definición que se usa para el poder mostrar con eficiencia. Entonces, es que la gente lo pueda leer, entenderlo y después reproducirlo. Entonces, es la misma persona que tiene que ser considerado cuando estamos hablando del paso inventivo. Entonces, porque ahora podemos ver cómo la inteligencia artificial se expande y considerar que es alcanzable para todas las áreas. Entonces estamos reemplazando algo que en el pasado ha sido hecho de una forma específica que no es inteligencia artificial, y se está reemplazando eso con un método de inteligencia artificial. Entonces no necesariamente va a ser inventivo, pero sí es algo que no era un modelo de inteligencia artificial y se consideró y se genera como un modelo de inteligencia artificial. Entonces ya, pero si usted prueba esta aplicación que es inventiva, lo suficiente, no obvio, pero que fácilmente se pueda reemplazar un algoritmo de inteligencia artificial por otro, entonces puede ser inventivo. Pero solo sustitución de métodos conocidos no va a ser considerado como inventivo. Entonces, estos son algunos ejemplos de los Estados Unidos, de OEP, de China y de Brasil. Aquí hay algunas informaciones solo de referencia. Y entonces ahora la patentabilidad de las invenciones generadas por inteligencia artificial, y es una discusión necesaria para el futuro. Entonces estamos hablando de que usa inteligencia artificial como una herramienta, y ahora es un enfoque de que cuando la inteligencia artificial de hecho desarrolla una respuesta por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una referencia, me gusta empezar con esto. Entonces, la informática y la inteligencia artificial llevan muchos años participando en el sistema de innovación de patentes. Y el doctor Thaler, que les mencioné en la primera diapositiva, la máquina de la creatividad, que fue creado hace muchos años, ha creado un invento que fue archivado en la lista del Dr. Thaler como inventor. Dicha patente fue presentada por primera vez el 26 de enero del 96 y concedida en diciembre del 98. Entonces, esto se incluyó nombres de personas, y entonces esta patente fue dada. Y hay algunos otros ejemplos en la parte de abajo. Entonces los aplicantes no están enlistándose como inventores porque son invenciones generadas por inteligencia artificial. Entonces en algunos momentos lo podemos ver como parte de la solución, y en algunos casos, como en este caso que fue mencionado por Dr. Thaler, la invención fue de hecho básicamente 100% generada por inteligencia artificial, y aún así se le dio la patente. Y este fue un caso que fue revelado por el Dr. Thaler, pero porque las patentes en ese entonces había el nombre de un inventor, y entonces nosotros no sabemos si era 100% verdadero, si él era 100% responsable por esa creación. Entonces la primera pregunta que me gustaría traer es: ¿esto justo para un inventor humano ser la persona que es responsable del 100% del trabajo en el proceso de inventivo? ¿Es justo que un humano usando la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es responsable por la mayor parte de la invención? Esto se puede usar como eso. ¿Es justo que sea el inventor y sea 100% responsable de esta invención? Entonces ahora me gusta hablar del caso famoso, el caso Davos, que fue para desafiar el sistema de patentes. Entonces la diferencia
en este Davos, que es en el caso Davos y la aplicación del doctor Thaler, es que en esto el inventor de la patente fue enlistado como un asistente de la inteligencia artificial. Entonces en esta patente no había ningún humano. Entonces, ¿qué pasa con la familia de patentes? Entonces fue negado en la mayoría de los lugares. Solo fue dado en Sudáfrica, porque Sudáfrica tiene una forma de examinación, entonces no era un problema para ellos, pero la ley de hecho requiere que el inventor sea humano. Entonces la única razón por la que esta aplicación fue negada es porque no había ningún inventor humano. Entonces, del estado familiar del caso Daus fue negado. ¿Y por qué había una diferencia en esto? Y la primer patente que fue dada en los 90s es que no había un humano enlistado en esta patente, pero los dos fueron desarrollados por inteligencia artificial. Entonces ahora me muevo por un caso hipotético para que pensemos. Por supuesto, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Este es, de hecho, mi perro, y yo lo puse en esta cosa, pero pues, supongamos que la persona trabaja en el negocio calzado. Entonces, esta es Lina, mi chaucho, y tiene costumbre de masticar mis zapatos. Y yo dejo mis zapatillas al alcance de Lina y ella le quita la plantilla y disfruta masticándola. Al usar la plantilla durante todo el día, a pesar de que Lina la atravesó con los dientes, nota que al final del día la humedad en tus pies ha disminuido. Entonces, después de darme cuenta de esto, la persona A trata de estas cosas diferentes y trata de manufacturar esto. Y tiene estas plantillas que tienen agujeros, es un nuevo producto. Y entonces la pregunta es, ¿sería legítimo que usted figurara como inventor? Y si es así, ¿qué convierte a la persona y no al perro? ¿Cuál es la participación de la persona que descubrió y se dio cuenta que esto que pasó era potencialmente algo que se podía patentar? Y el escenario 2, vamos a ver otro ejemplo. Tiene dos escenarios, la persona A y la persona B son ambas ingenieras. A la persona A le gusta desarrollar una nueva aplicación de cámara para teléfono inteligente que brinde menor calidad en la oscuridad. La persona A le comunica el deseo a la persona B y luego le proporciona a la persona B documentos públicos que explican el software existente que apunta a una mejor calidad de fotografías nocturnas. A través de su búsqueda, la persona B logra desarrollar una aplicación nueva e intenta brindar mejor calidad. Pero ¿sería la persona A calificaría como inventor en esta invención? Pero no, porque la persona A expresó un deseo para una nueva solución técnica, pero no participó en la concepción de esta invención. Entonces esta persona no se consideraría un inventor. El único inventor fue la persona B. Y entonces ahora el escenario B. Entonces vamos a reemplazar a la inteligencia artificial. Entonces en vez de decirle a la persona B, la persona va a usar la inteligencia artificial generativa configurada para desarrollar nuevas soluciones técnicas. Y a través de esto, la inteligencia artificial generativa trae respuestas que han sido entrenadas. Y entonces la persona A calificaría como inventora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el escenario A y B? Es la participación de la persona A, que sería la misma. Sin embargo, en este caso, debemos considerar la persona A como un inventor porque no hay persona B acá, o no debería de considerarse patentable porque no hay inventor, aunque la solución técnica fue probada en los dos escenarios y era la misma.
Entonces, algunas cosas finales, las invenciones asistidas por inteligencia artificial deben tratarse de manera diferente que las intervenciones generadas. Las intervenciones hay mayor restricciones. Cuando la inteligencia artificial es solo parte de las soluciones, esto ha pasado por muchos años, por al menos 20 años. Entonces, miles de aplicaciones han sido registradas que se han usado inteligencia artificial. Pero los oficiales están tratando de desarrollar requerimientos y lineamientos, pero cuando hablamos de invenciones generadas por inteligencia artificial es un debate para el futuro. ¿Deberían los estados cambiar sus leyes para permitir a los inventores de inteligencia artificial? Y si es así, ¿qué pasaría con la armonización? Porque no sería de mucho uso si un solo país dice, oh, sí, lo vamos a dejar como un inventor y un creador, le vamos a dar patentes. Pero de ahí los demás van a mantener su entendimiento de que la inteligencia artificial no puede ser inventor, porque entonces no tendría sentido y todos estarían haciendo patentes en ese país. Como yo lo dije, han estado las invenciones asistidas por inteligencia artificial se tratan como ICI con algunos desafíos adicionales durante el examen, como la suficiente y la divulgación, que es lo que deberíamos de estar viendo en las aplicaciones para poder habilitar a una persona para hacer este tipo de inventos. Y en el caso Davos llamó mucho la atención y puso inteligencia artificial como un inventor. Sabemos que muchas aplicaciones van a ser ingresadas y no están siendo admitidos como creador la inteligencia artificial. El sistema de patentes está diseñado para promover innovación, dándole a los inventores los derechos exclusivos de sus invenciones, pero algunos especialistas están en contra de que se le ponga a la inteligencia artificial como inventor, porque la inteligencia artificial no necesita esto, no necesita una patente de algo. Sin embargo, si la inteligencia artificial no está motivada por una patente, pero las patentes van a motivar a la ciencia de la computación para desarrollar nuevas máquinas, y con el desarrollo de nueva inteligencia artificial generativa como ChatGPT promovería y si nosotros le permitimos a la inteligencia artificial a ser inventor, porque así podemos asistir para que la gente invierta más dinero en eso. Y permitir que la inteligencia artificial sea inventora también promovería revelación de información, porque en un escenario donde no dejamos que las invenciones generadas por inteligencia artificial sean patentadas, entonces se va a mantener en secreto, porque si no lo pueden patentar, no van a revelar los detalles. Entonces yo creo que si empezamos a dejar que la inteligencia artificial pueda tener patentes, hace que los aplicantes puedan discutir la participación de inteligencia artificial, y también permitiría a las personas que puedan seguir presentando patentes para esto. Y por último, es un buen recordatorio: si estamos hablando de inteligencia artificial como inventora, no como propietaria en una solicitud de patente, las computadoras no pueden poseer propiedades, y es seguro admitir que la inteligencia artificial consciente y la personalidad informática no ocurrirán en un futuro cercano. Tal vez estaremos hablando, pero no hoy. Hay unas preguntas adicionales que me gustaría poner acá sobre la mesa o reflexionar, porque no podemos responderlas. Es: en caso de la oficina de patentes permita que la inteligencia artificial figure como inventora, ¿quién debería ser el propietario de la patente? ¿Debería de ser el programador? ¿Debería ser el dueño de la inteligencia artificial o el usuario de la inteligencia artificial?
Entonces son otras preguntas que pueden ser presentadas desde el punto de quien hace patentes. El criterio de examen técnico sustantivo debería tratar esta invención de manera diferente. Entonces, si estamos hablando de suficiencia, de revelación y de lo que estamos haciendo, de poder mostrar la información, si estamos hablando de inteligencia artificial como inventor, ¿deberíamos de aplicar este criterio o tendríamos que tener un criterio más riguroso? Que vamos a ir de vuelta al inicio. Si es difícil tener una patente cuando ponemos inteligencia artificial como un inventor, tal vez debería de poner a un humano como inventor o podría omitir la participación de inteligencia artificial, porque esta patente va a ser analizado con criterios distintos. Tal vez si tengo un inventor, tal vez ellos van a seguir omitiendo la participación de la inteligencia artificial. Entonces, voy a compartir. Ok, vamos a dejar las preguntas al final para poder salvar un poco de tiempo. Y vamos a ir con Anne, que nos va a presentar una perspectiva más basada en Estados Unidos con respecto a esto. Hola. Yo soy una abogada de patentes de Estados Unidos. He estado practicando los últimos 25 años, ya cerca de los 30. También soy una profesora de la Universidad de Hampshire, que coincidentemente tú mencionaste en el 96, fue la primera vez que se refirieron al campo de la inteligencia artificial. Pasó en New Hampshire, en Dartmouth, no muy lejos de la universidad en la que yo doy clases. Así que el Estados Unidos recientemente ha enviado algunas guianzas en el tema de inteligencia artificial y las invenciones. Así que quisiera hablar un poco de eso el día de hoy, pero antes de eso tengo una pregunta. ¿Cuántas personas en la audiencia han hecho alguna prosecución de patentes en su práctica? Voy a ir haciendo preguntas. Así que voy a hacer cuántas personas necesitan levantar la mano. Ustedes no sabían para qué les estaba pidiendo que levantaran la mano. Antes de comenzar mi clase, como diría siempre, primero vamos a dar un poco de contexto. Antes de al final de esta plática van a poder examinar el rol de las contribuciones humanas en las invenciones generadas por inteligencia artificial y vamos a evaluar estas evaluaciones. Vamos a hacerlo a cabo a través de 5 escenarios basados en las últimas guías PTO de Estados Unidos. Así que vamos a comenzar con un poco de contexto en la guianza. Así que hice esta imagen, es una computadora. El contexto aquí, vamos a comenzar con Thaler y la decisión tomada en este caso. Tarso habló un poco sobre esto en Estados Unidos, Thaler versus Vidal. Llenaron la aplicación con el PTO de Estados Unidos como quién era el inventor, se negó la autoría, fue al circuito de jueces, se convirtió en la decisión Thaler versus Vidal en el circuito federal en el 2022. Donde se apeló la decisión de la Oficina de Patentes, donde decía que solo personas naturales podían ser nombradas como inventores bajo la ley de patentes de Estados Unidos. Pero eso nos da unas reglas claras sobre si puedes tener un sistema de computadora listado como creador y la respuesta es no. La pregunta de si las invenciones son hechas por seres humanos con la asistencia de inteligencia artificial son válidas para recibir protección, así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el PTO salió
en febrero de este año con su visión sobre esto. Así que su visión es que las invenciones asistidas por inteligencia artificial no son no patentables categóricamente por inventoría impropia, y la guía enfatiza la importancia del involucramiento humano en el proceso inventivo. Así que he incluido al final de estas diapositivas algunos enlaces en los que ustedes pueden revisar esta guía para ver si desean estudiarlo más a detalle. Pero los puntos claves es que las aplicaciones de las patentes para invenciones asistidas por inteligencia artificial en Estados Unidos deben nombrar una persona natural que haya significativamente aportado a la invención como un inventor o inventor adjunto. Así que necesita significativamente haber contribuido. Vamos a ver unos ejemplos y me van a ayudar a decidir si el ser humano contribuyó significativamente a la invención. Y el otro aspecto a tomar en cuenta, es lo mismo, dicho de otra manera, es que las aplicaciones de las patentes no deben listar ninguna entidad que no sea natural, una persona natural, como el inventor o inventor conjunto, aun si el sistema de inteligencia artificial fue un instrumento clave para la creación de este. Así que la manera en la que este análisis se realiza en los Estados Unidos para saber si hay alguna contribución significativa se llama el factor Panu. Y esto ha estado en los últimos 30 años, es como el Estados Unidos ha determinado cuando un segundo, tercer, cuarto inventor debe estar dentro de la lista de inventores dependiendo del tipo de aportación que haya realizado como inventor adjunto. Así que hay varios aspectos a tomar en cuenta. El primer factor que debe de tomarse en cuenta es que debe contribuir a la concepción del invento. La concepción es muy importante, ese momento donde la idea surge. Y también debe haber algo más significativo, que no puede ser solo como diciendo, este es el estado del arte o lo que deberíamos, tiene que ser algo fundamental. Y eso es donde la oficina de patentes se puede decir que un ser humano cumplió esa contribución, ese estándar para ser listado como un inventor cuando están trabajando en combinación con un sistema de inteligencia artificial. Así que miremos cómo analizar las invenciones hechas por seres humanos en estos sistemas. Así que aquí tenemos al humano, la computadora, en un sistema de invención. En este quiero que ustedes vean que está la compañía XYZ de juguetes, la cual está haciendo un nuevo automóvil. Y estamos trabajando con ciertas patentes, hay ingenieros, hay un producto, hay una transacción para estos carros. Así que en el primer escenario, ellos colocan la instrucción en una inteligencia artificial de crear un diseño original para un carro modelo y le da una descripción y esquema para un transaxle. Y ahí está información, todos los detalles que le solicitaron. Ruth y Morgan lo revisan y dicen, sí, esto está bien. Y dicen, esto va a funcionar. Y luego llega una demanda que se describe basado en la instrucción que Ruth y Morgan le dieron, y eso sería la transmisión, todas las partes, la transmisión. Así que esta es mi pregunta para ustedes. Ruth y Morgan son inventores en esta situación. Tenemos a Ruth y Morgan ingresando las instrucciones,
para el sistema de inteligencia artificial, la respuesta con un esquema y los detalles de la invención que ellos decidieron hacer. ¿Creen que tienen la base para defender esa demanda? ¿Cuántas de ustedes dirían o podrían decir que ellos son inventores? ¿Tenemos algunos? ¿Cuántos de ustedes dirían que no lo son, que no son inventores? Creo que hay más personas inclinados al no que al sí, así que veamos. Aquí es como lo analizamos. Primero, yo ya estoy algo mayor y no puedo ver la letra desde esta distancia, pero el primer factor es si contribuyeron significativamente a la invención. En este caso, ellos reconocieron que crearon las instrucciones para obtener ese resultado, pero eso no llega al nivel de concepción. Así que sus contribuciones no fueron significativas, lo que sería el segundo factor. Así que y no contribuyeron en el tercer factor a explicar el estado del arte. Así que sigamos avanzando. Este es el siguiente escenario. Ellos toman eso que ocurrió, ese esquema de este primer escenario, y lo construyen. No lo habían construido antes. Ellos lo construyen. No alteran el diseño de ninguna manera, pero lo construyen de la manera en que el sistema de inteligencia artificial les dijo. Pero él no les dice qué material utilizar, así que ellos escogen el material, un material común para realizar este tipo de transeje. Así que lo hacen de acero. Y entonces ponen que ellos fueron quienes escogieron el material, el acero, para hacerlo. Ruth y Morgan, podríamos decir que en este punto son los inventores. No son inventores para el reclamo número 1. ¿Ustedes creen que son? Cambiaron un poco el cabello desde que los vieron, pero ellos han reducido esto a la práctica. Así que ahí está el transeje físico. Así que nuevamente levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes dicen que Ruth y Morgan deberían ser listados como inventores ahora, basado en esa segunda afirmación? ¿Quiénes aún dicen que no han hecho lo suficiente para ser inventores? Veamos. En este escenario, el análisis, lo que ellos han hecho, ellos han reducido el sistema, la idea a la práctica. Así que ellos han pasado la idea a la práctica, pero esto no es suficiente. No han contribuido a la idea, a la concepción que el sistema de inteligencia artificial les ha dado. Ellos seleccionaron así el acero, así que esa es su contribución, pero no han hecho una contribución a la concepción, porque este es un material muy común utilizado para este tipo de parte. Así que esto no aplica a que ellos hayan hecho algo para explicar el estado actual del arte. Así que aún no son inventores. Así que ahora vamos al escenario número 3. Continuamos. Ahora ellos van, y esto es el nombre del sistema de inteligencia artificial, puerto 5. Ese es el nombre. Podría ser ChatGPT, podría ser Cloud, podría ser Gemini, cualquier sistema de los que está allá afuera, pero este es el sistema, el nombre que le hemos dado, puerto 5. Así que ellos van de nuevo y le solicitan diseños alternativos, y el sistema genera otro diseño para que ellos utilicen, y ellos deciden construir y llevarlo a la práctica, pero tienen que modificarlo un poquito.
van a hacer un poquito de experimentación, le cambian algunas cosas. Por ejemplo, determinan que hay ciertas partes que deben ser diferentes. Así que tenemos una nueva demanda. Hay una diferencia. No he puesto todas las cosas, pero no pueden ver la demanda 1 y la demanda 3. Pero podemos ver aquí las cosas que son diferentes de la primera, que diferencian al transeje de la primera propuesta. Así que aquí tenemos Ruth y Morgan. Han hecho este sistema. Han utilizado este sistema para un nuevo diseño que se les presenta en la computadora, pero lo que construyen es diferente, es lo que está en su pantalla, en su mesa. Así que tiene algunas modificaciones a lo que aparece en pantalla. Así que ustedes dirían que esta vez Ruth y Morgan son inventores en este tercer escenario. Levanten la mano si ellos son inventores. ¿Cuántos de ustedes dirían que no son inventores en este tercer escenario? Vemos que ya ha ido cambiando un poco el escenario. Ahora más parece que nos estamos inclinando al sí. Deberíamos de haber traído un premio para ver quién adivinaba y dárselo. Así que veamos. Sí, en este caso ellos son inventores porque ahora han contribuido a la concepción de ese diseño, porque ahora han tenido que modificarlo. No vino de un diseño que hizo el sistema propiamente. Eso aumenta el nivel de la contribución que ellos han hecho como persona natural. Así que ya ha pasado de ser algo insignificativo a algo significativo que contribuye a explicar el estado del arte y a la concepción, y han hecho una parte importante en la creación de esto. Así que son inventores ya en este estado. Y ahora se vuelve difícil. Vamos a ir al cuarto escenario. Ellos tienen este nuevo modelo que han creado, que ya vimos y que hemos reclamado en el escenario número 3. Así que ahora tienen una nueva idea de cómo manufacturarlo. Así que van a su sistema de inteligencia artificial, ponen algunas instrucciones, cómo mejor manufacturar esto. Ellos tienen algunas sugerencias de que podría ser hecho de aluminio, utilizando un control numerical computarizado, CNC. Y Morgan reconoce que esto es una fabricación convencional para este tipo de máquinas y deciden llevarlo a cabo. Así que ahora tenemos este caso, porque ahora tenemos este transeje hecho de aluminio que vino del sistema de inteligencia artificial cuando se le preguntó por recomendaciones sobre cómo manufacturar esta parte. Así que aquí está. Así que Ruth y Morgan le preguntan las recomendaciones sobre cómo fabricar esto. El sistema le sugiere utilizar este sistema y el material de aluminio. Así que en este escenario, Ruth y Morgan son inventores. Y les voy a dar una pista. Recuerden que estamos viendo a una demanda independiente. Les voy a dar 5 segundos. Vamos a volver a esta demanda dependiente. Ellos llegan al nivel de un ser humano teniendo una contribución significativa. Levanten la mano si dicen que sí, son inventores en este. ¿Algunos cuantos? Y ahora levanten la mano si dicen que no, no lo son. Muchos están diciendo que no. Ellos son inventores. Yo quise darles una pista. Es una demanda dependiente. Así que todos los elementos donde ellos ya eran inventores en la demanda número 3 más la demanda número 3 es una demanda incompleto. Estamos viendo la invención como un todo. Entonces ellos sí contribuyeron de manera significativa a la demanda número 4, lo cual era el diseño
que estaba en la demanda número 3. Y claro, no contribuyeron mucho en la demanda 4 para los elementos que fueron agregados, pero esos son pequeños elementos que se añadieron. En general, en el todo de la invención, si vemos a la invención como un todo, en lugar de ir demanda por demanda, ellos fueron la contribución humana, la parte significativa de esa invención. Así que ellos son inventores. Así que yo tengo curiosidad. ¿Hay alguien en el cuarto que haya tenido las 4 respuestas correctas? ¿Tenemos una persona? Espero que tengas las 5 también correcta. Quiero que alguien tenga 5 de 5. Así que ahora vamos a verlo de diferente manera. Para esta siguiente pregunta tenemos a otra persona. Su nombre es Maverick. Él es el ingeniero inteligencia artificial líder. Él es el que creó este sistema de inteligencia artificial Puerto 5. Él seleccionó los materiales para entrenarlo, los datos, él supervisó las prácticas de entrenamiento y de aprendizaje. Él no estaba consciente de que su cliente, esta compañía de juguetes XYZ, iba a utilizarlo para realizar un transeje. Él solo creó este sistema de inteligencia artificial. Así que porque él construyó este sistema, tenemos que volver a ver las casos 1, 2, 3 y 4. ¿Es él un inventor en alguna de esos escenarios? Aquí vemos el sistema que él creó. No hay transejes en su computadora. Él está diseñando este sistema de inteligencia artificial. ¿Maverick es un inventor? Levanten su mano si dicen que sí. ¿Algunos? ¿Un par? Levanten la mano si piensan que no. Muchos dicen que no. Yo creo que tuviste 5 de 5. La verdad es que Maverick no es un inventor. Sus contribuciones fueron limitadas a la creación del sistema de inteligencia artificial, pero no tuvieron nada que ver con la invención en sí, con el invento en sí. No era un trabajo directo con la invención, así que él no es un inventor. No significa que esos sistemas de inteligencia artificial no puedan tener una patente. Eso es aparte y eso puede ser un criterio de tecnología e inteligencia, pero no son relacionados con los resultados que esta inteligencia artificial ofrece. Y como contribución humana no tiene nada que añadir, entonces no estaría listado como uno de los inventores en ese caso. Así que como resumen, tenemos a Ruth y Morgan que hicieron instrucciones para el diseño. Eso es una contribución mínima, no eran inventores. En el segundo, fabricaron el diseño que el sistema fabricó, pero esa contribución aún era mínima, por lo cual no eran inventores. En el escenario 3, ellos tomaron el diseño que el sistema creó, pero lo modificaron. Así que ellos crearon su propio diseño. Ahora ellos son inventores. Por el hecho de que hayan utilizado una inteligencia artificial, nos niega el hecho de que ellos inventaron algo y concibieron algo nuevo. Ellos son inventores. Y en el 4, que era un poco confusa, como era una demanda dependiente, dependía de las contribuciones hechas a la demanda independiente, así que eso se incorpora en uno mismo. Lo vimos en la escuela cuando fuimos todos a clases. Y en el escenario 5 vemos que Maverick no tuvo nada que ver porque él solo desarrolló el sistema de inteligencia artificial. Así que aquí hay algunos de los principios de guía que ustedes pueden utilizar cuando estén trabajando con sus clientes. Así que esta es la lista que yo les daría. Dar instrucciones a un sistema de inteligencia artificial no hace típicamente que alguien se vuelva un inventor. Y digo típicamente porque esta es una guía. Hay todavía mucho espacio abierto en de que podría ser que alguien tenga unas instrucciones muy específicas que resulten en un resultado muy específico y que esa creación o ese resultado tenga la
ayuda significativa de la persona para que pueda ser válido. Así que quiero decir típicamente, no en todos los casos. Reducir o llevar algo a la práctica no es suficiente para dar inventoría. Eso es cómo funciona. El hacerlo real no les hace parte de la invención de esto. Utilizar una inteligencia artificial, en tercer lugar, no niega las contribuciones de una persona, pero tiene que ser una contribución significativa. Si la persona tiene una contribución significativa, aunque lo hayan hecho en combinación con una inteligencia artificial, ellos aún califican como inventores. Y lo último, desarrollar un sistema de inteligencia artificial no hace que una persona sea inventor sobre lo que ese sistema al final pueda llevar a cabo. En conclusión, para llevarnos, basado en esta guía, la contribución humana significativa es esencial para ser inventor de las cosas, de los resultados que una inteligencia artificial nos da. Y los factores PANU los utiliza Estados Unidos en su PTO para determinar si un humano hizo la contribución significativa suficiente para ser acreedor, para poder ser inventores de lo que han obtenido. Estas son algunas de las referencias que hablan sobre inventoría. Hay mucho material, tienen los ejemplos que yo acabo de explicarles, tienen otros ejemplos con más detalle, más dedicados a la ciencia y la vida. Así que hay muchos buenos sobre ayuda terapéutica y los mismos pasos que utilizamos. Eso se encuentra en esta página de landing, y luego también tenemos el enlace para esta guía de PTO de Estados Unidos. También está el caso de Thaler y Vidal y también el PANU LOLAB. Así que esto es lo que tenía yo preparado para ustedes. Muchas gracias. A mí me encanta ChatGPT porque tomo muchas. Ahí pueden ver una foto de mí de más joven. Gracias, Ana. Antes de empezar con las preguntas, quisiera saber tus pensamientos sobre que hemos visto que para la inteligencia artificial es muy similar en otros aspectos en el que no todo es patentable, pero algunas cosas sí lo son. Pero en la inteligencia artificial uno de los retos es la inventoría y otras cosas que hemos visto. Pero ¿tú crees que en el futuro va a ser necesario generar sistemas de otros tipos de protocolos de inteligencia? ¿Necesitamos nuevos sistemas para determinar la inventoría de sistemas de inteligencia artificial diferente de las patentes? No creo. Creo que tenemos un marco que podemos utilizar y está muy bien definido. Así que no creo que tengamos necesidad de un sistema separado para invenciones de inteligencia artificial. Debajo de esto es solo software, y el software es el área en el que yo practico, y creo que los marcos que tenemos son suficientes. Yo estoy de acuerdo. Algunas cosas que estábamos hablando de protección, estamos hablando de los derechos de autor, y normalmente hay cosas que creemos que necesitamos proteger en cuanto se trata de derechos de autor. No soy un especialista, no necesitamos pelear, no necesitamos tampoco ceder, pero en las invenciones de inteligencia artificial no todo puede ser protegido. Pero eso no aplica en las patentes porque aún tenemos que llenar los documentos. Esa invención tiene que llenar ciertos criterios. Creo que el marco
no que sea una pregunta diferente, pero la inteligencia artificial, debido a la participación de los humanos o no, creo que los sistemas de patentes son suficientes porque necesitamos llenar estos documentos que puedan evaluar la validez de la patente. Así que si estamos hablando de protección con las creaciones de inteligencia artificial, creo que sería más un asunto de derechos de autor más que de patentes. Así que vamos a abrir a la audiencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Buenas tardes, gracias. Ha sido de mucha ayuda toda la información que nos han dado. Creo que es más una opinión que una pregunta, pero seré breve. Quisiera dar un poco de contexto. Hice un poco de investigación y sé que están de acuerdo en la no invención humana, pero en Corea del Sur, ahorita en algún momento, se explicó en una deposición, una audiencia, se explicó que el resultado de Davos no era tan directa como uno creería, como un regular invento que le pides dar esa información y puede explicarlo. El resultado era un montón de oraciones e instrucciones que debían ser compiladas por un abogado de patentes para tener una aplicación de patentes, y creo que cuando consideramos esa aplicación tenemos dos diferentes resultados basados en la misma información. En Estados Unidos podría requerir un requerimiento de restricción, pero por eso surge mi pregunta. Dos cosas. ¿Qué tipo de datos podría utilizar el entrenamiento de Davos? Porque no sé, quizás nos podrían hablar un poco sobre eso, pero lo que estoy diciendo es que si la persona tiene un propósito específico para utilizar Davos, tengo este problema y voy a utilizar toda la información relacionada a este problema para ver cuál es el resultado que me da, esa persona, asumamos, es un abogado de patente, sabría qué buscar al organizarlo todo y podría considerar probablemente una contribución no significativa y entonces así no sería inventor. Pero ¿qué pasa si esto solo es un datos aleatorios que solo surgen y necesitan ser ordenados basados en esos factores? Si la persona que entrenó el sistema utilizando estos datos aleatorios, saber qué había ahí, tuvo que pasar muchas horas tratando de determinar si había algo que pudiera ser patentable ahí, podría eso ser considerado y la persona podría llevar esta aplicación. Esa persona sería considerada un inventor al utilizar la inteligencia artificial como asistente. Siempre me preguntan mis estudiantes sobre qué pasa si yo, como el abogado de patentes, añado algo que mi cliente no pensó. Y eso es lo que surge en la parte de atrás de mi cabeza, como tú lo describes, ese escenario en el que el abogado obtiene algo de su cliente y luego la manera en la que el abogado lo sintetiza y obtiene esta que pueda ser suficiente para una demanda y reclamar ser el inventor. Ese es otro escenario y muchos otros factores que tomar en cuenta, pero si estamos viendo la guía, si tienes estos datos, alguien lo tiene que sintetizar de una manera en que genere o produzca algún tipo de resultado que sea no poco significativo, sino uno significativo, una contribución. No creo que la guía
no cierra la puerta en muchas cosas, da una serie de ejemplos en cómo manejar esto, pero hay mucho espacio legal en esta guía para cosas como quizás que podamos decir que eran instrucciones, prompts, que tienen suficiente influencia en el resultado. Así que no diría que esto está cerrado el día de hoy. Creo que hay muchos temas que pueden ser tomados en cuenta, pero creo que no sería un absoluto no a lo que me estás diciendo, basado en la guía. Y diría que puedes tomar tu propia opinión sobre ello. Creo que esa es una cosa muy interesante para reflexionar. Yo diría que la inteligencia artificial generativa crea muchas soluciones, pero tienes que verlas y pensar en cómo podrías aplicar alguna de esas soluciones para algo. Y la aplicabilidad de esa solución no era tan clara de la inteligencia artificial, sino si esto se podría ser útil para esto. Y en este caso, yo podría hacer una contribución significativa si hay resultados aleatorios. Yo soy quien resuelve algún problema técnico de este resultado que dio la inteligencia artificial, y como yo lo veo, que está la creación de la invención y está el borrador de esta aplicación, así que son dos cosas separadas. Pero yo diría que el resultado son varias respuestas que al final vemos una manera de cómo aplicarlas. Muchas gracias a todos por su atención. Debido al tiempo, no podemos tener tiempo para más preguntas, pero las panelistas van a estar aquí si ustedes quieren acercarse a ellos y hacer alguna pregunta. Muchas gracias por su tiempo y que tengan nos vemos después del almuerzo.